Hola a todos y todas, vamos a hacer el AUX 8 hoy día. Primero voy a partir respondiendo algunas dudas que hay acá en mente. Preguntan qué tan difícil de verdad es hacer la vista. Es en verdad el bonus que les ponemos, porque quisimos dividirlo en dos bonus. Una en que hagan una interfaz gráfica básica, y eso de verdad es lo más básico que pueden hacer. Onda, yo creo que ni siquiera una imagen de fondo es necesaria para que obtengan ese bonus. Mientras tengan algo que represente el juego. En este caso, por ejemplo, no incluimos nada que tenga que ver como con movimiento. Por ejemplo, no hay un panel en donde los jugadores se sienten, por así decirlo, ni que se estén moviendo, ni nada. El juego no comenta nada de eso. Entonces, si ustedes de verdad quieren hacer algo que sea un, un cuadrado gigante donde haya una imagen de Marcos y Luis, y no sé, o por último unos puntitos que representen los enemigos, o unos cuadrados, rectángulos, ustedes ponen una simbología y que armen el juego así. Por ejemplo, no sé, pues en la primera etapa creo que eran, no sé, contra 3 enemigos, en verdad no me acuerdo muy bien, que aparezca Marcos y Luis, estos 3 enemigos, y que por último les aparezca abajo un cuadro donde les diga como qué está pasando, nada, quién es el turno, quién atacó, cuáles son sus puntos de vida. Esas cosas en general es lo que necesitan para hacer la vista. Y bueno, el profe ya pasó un poco el link que les dejé en enlaces, es en la clase que hizo Ignacio cuando yo di el curso, y ese está muy bueno. Enseña lo básico, y en verdad eso es lo que se enseña en general como de JavaFX, no mucho más, porque ahí uno igual se van a ir dando cuenta que como que eso es más que nada lo que vamos a necesitar para la complejidad que se pide en el curso. No les estamos pidiendo nada así como tan interactivo, ni que se vea que salten o que calce encima, no. De verdad, lo más minimalista posible les sirve, y van a ser hartas décimas las que pueden captar de ahí. Incluso si es que hacen el bonus de la interfaz gráfica, y no quizás alguna de las partes que le estamos pidiendo en la tarea 3, igual pueden obtener el bonus. No es como que tengan que tener todo bien de la tarea para poder entregar el bonus. Lo que sí, las fases son importantes para que el juego les funcione. Si no, van a tener muchos problemas, y también van a tener muchos descuentos si es que hacen, por ejemplo, solo el modelo, el controlador, y no las fases, porque ahí van a quizás tener que conectar cosas directo con el modelo, y eso es un descuento grande. Pero si es que hay alguna parte de su fase que no les funciona, aún así hagan su interfaz gráfica si es que tienen tiempo, porque aunque no les funcione tan bien, igual van a agarrar puntitos de ahí, ¿ya? Así que si están un poco complicados, igual les recomendaría que lo que sea que puedan hacer de la vista, lo hagan. Ok. Vamos. Siguiente. Para la tarea, ¿el juego debería tener un main para poder ejecutarse y jugar, o solo debería haber una clase test para testear que funciona? Ya. La tarea 3 sin el bonus, miren, no les vamos a pedir un main, no les pedimos un main, simplemente que lo testen. Entonces, sí, para implementar las fases, para implementar las excepciones, ahí tienen que hacer los tests para que nosotros podamos evaluarles lo que ustedes hicieron. Recuerden que no podemos evaluar funcionalidades que no están testeadas, porque ahí se hace aún más difícil revisar. Entonces, no es necesario que hagan el main como tal, pueden hacer el test, pero si igual después, si se fijan, cuando implementen las fases, va a ser casi como que el test va a haber un main. Entonces, es como hacer un main, pero en los tests. Pero no se los pedimos aparte, ¿ya? Entonces, lo que es importante es que tengan el test, más que el main. Siguiente. Va a haber una clase mixta antes de que acabe el semestre. Ah, sí, sí, yo quería igual hacer esta en la U, pero no sé, me desanimé un poquito con esta semana. Aparte estoy con la vacuna recién y me saqué la porquería jugando Baby, así que no, no la pude hacer en la U. Pero bueno, esta es mi penúltima, así que la última sería en 2 semanas más. Quizás esa podríamos hacerla en la U, si es que se motivan. Ahí díganme si es que alguien quisiera ir. Aunque sean 2 personas, yo creo que igual la hago en vivo, pues, pero que me confirmen que van, porque si no, me da penita. Y
¿verdad? ¿Esas eran todas? Ah, aquí hay una. ¿Qué tan atómicas tienen que ser las fases? Porque el controlador a veces perdía 3 parámetros por método al mismo tiempo. Acá que error haber dicho pedía 3 parámetros. Ya. Sí, para las fases tienen que hacerse este diagrama que les comenté una vez. Ideal siempre pensar en como las etapas que van pasando. Lo primero que hace uno es, ya, inicia el juego, ¿cierto? Entonces, se inicia el juego, se distribuyen los turnos y alguien parte. Entonces, ustedes dicen, ya, iniciar el turno. Esa puede ser mi primera fase. Entonces, a pesar de que los enemigos tienen turno, eso va a ser algo más automático. Como que el enemigo no escoge a quién atacar, sino que como que aleatoriamente salga alguien a quien pueda atacar y le tira el golpe. Entonces, los que sí van a tener el turno como tal van a ser los jugadores, es decir, Marcos y Luis. Entonces, enfocándonos en eso, vamos a tener la fase de iniciar el turno. Después, la persona tiene que decidir, quiero pelear o quiero sacar un objeto. Entonces, ahí tienen una fase de espera para ver qué quiere hacer. Después, si es que escoge pelea, tiene que haber una fase de espera para escoger el método de ataque. Por otro lado, si es que decide escoger un objeto, tiene que haber una fase de espera para escoger el objeto. Y después dicen, ya, sigamos por esa línea, escogió el objeto. Entonces, ¿ahora qué sigue? Escogió el objeto, entonces si lo escogió, inmediatamente se usa. Y si se usa, se termina el turno, entonces pasamos a terminar turno e inicia el otro jugador principal. Después, si es que escogió pelea, entonces ya, escogió pelear, después tiene que escoger qué tipo de ataque quiere hacer. Ahí hay otra fase de espera. Después tiene que escoger a quién le tiene que pegar, por así decirlo, a quién quiere atacar. Ahí hay otra fase de espera. Y después de que escoge a quién decida atacar, se genera el ataque y ahí corre el flujo de calcular, o sea, de ejecutar el daño y o sea, ahí van a ir haciendo el flujo del juego. Lo que sí tienen que tener en consideración son las cosas que van a ser automáticas, que era lo que les había comentado. Por ejemplo, el ataque de los jugadores, o sea, de los enemigos, va a ser algo que va a pasar así, como que termina el turno de Marcos, el turno de Luis, y de ahí inmediatamente se empiezan a ejecutar los ataques de los enemigos. Entonces pueden dejar que eso corra inmediatamente después de que ocurra algo. No sé si me explico. Sí, y en el caso que, por ejemplo, paso a la fase de ataque y después elijo el ataque y me equivoqué, ¿me quedo en esa fase o tendría que devolverme como a Si todo escojo al el ataque principio y me como de equivoqué. elegir? Claro, como que elegí un ataque que no debería, o eso no debería pasar. Ah, tú dices si te arrepentiste de tu decisión. Claro, como que dije, ah, voy a atacar y después digo, no, mejor no porque tengo un mejor plan, no sé, uso un ítem. ¿Cómo me devuelvo? En ese caso, ¿puedo devolverme o es una cuestión como de diseño nomás? Claro, no, o sea, mira, podrías hacer algo que sea como algo que menciona Cristóbal, que es confirmar o quizás devolverse, pero no les pedimos eso, les pedimos que sea lo más simple posible, entonces, si es que se equivoca, fue, pero, Ah, si como se, solo para adelante nomás. claro, pero si es que se equivoca en escoger, por ejemplo, el caso que tú me decías, me arrepentí, ya no quiero usar este tipo de ataque, Claro. pero si es que se equivoca, por ejemplo, al escoger el enemigo, la idea ahí es que se quede esperando hasta que le llegue eh, un enemigo apropiado. Ujú. Ah, ya. Es, O que se equivoque al elegir el ítem. claro, O no, porque no le exacto. quedan FP o algo así. O no tiene. Cosas así. Claro, ahí ya perdió el turno. O sea, Ah, y pueden pierde el turno. hacerlo, Ni siquiera o es sea, como que se o queda sea que esperando hasta que sea uno válido. ustedes pueden decidir cómo hacerlo. Si quieren hacerlo de que Ya. se pueda arrepentir, bien, pero va a ser más complicado. Sí, traten de ahorrarse como la complejidad en ese sentido. Si quieren no lidiar con esas situaciones en las que se arrepintió o lo que sea, ustedes las hagan nomás, Ah, ya. pero especifíquenlo todo en el ritmo.
Ah, y así lo decía básicamente porque como que igual en la tarea 3 dice así como manejo de casos límite y borde y cosas así. Entonces pensaba que suenan como casos O sea, los normales. casos borde vamos a hacer cuando, por ejemplo, lo que les decía que se equivocó en seleccionar al enemigo, o cuando selecciona un ítem del cual no hay. Si, por ejemplo, no hay Horizairu y apretó Horizairu, esa es una excepción que ustedes tienen que manejar. Mm. Pero quizás podría, es que eso también estaba pensando, que quizás podría evitar hacer excepciones si no le doy la posibilidad de tener las excepciones, por ejemplo. No tiene un botón en la pantalla que le permita cliquear un Honey Cyrus porque no existe. Entonces nunca le va a salir esa excepción porque se la evité, por decirlo. Ya, ya Entonces en puede ese ser una caso no opción. tendría excepciones. Entonces tendría que ser como, sería malo quizás como evitar todos los casos para no poner excepciones de casos límites, porque ya las manejé anteriormente. Sí, sí, según O yo habría que hacer. no es lo mejor. Ah, no es lo mejor ya. Gracias. Ya. Creo que serán todas las dudas. Vamos a ver si llegó alguna otra. Sí, el controlador Sofi, te puede. pregunto una cosa también. Sí, dale nomás. Em, es que en clase vimos un modelo vista controlador distinto al que vimos como en una auxiliar pasada, que era como que el controlador estaba en medio del modelo y la vista, y que la vista y el modelo no se comunicaban, como que todo lo tenía que ser a través del controlador. Eso es lo que vimos en la auxiliar. Claro, y con el profe después vimos un modelo que la vista sí se podía comunicar con el controlador, o sea, perdón, con el modelo. Y como que la parte de, por ejemplo, que en la tarea se nos pide, no sé, crear los personajes o crear el baúl, como Ujú. que en el modelo del profe lo Ujú. hacía directamente la vista referenciando el modelo. Eh, no sé si me podría Mm, explicar un poco como las diferencias entre esos dos y como si se espera que sea como lo vimos en la auxiliar o si se puede implementar también como lo vimos en cátedra. ya. Chuta, me extraña un poco que el profe lo haya visto así, porque la idea del modelo vista controlador es que el controlador siempre sea el intermediario, para evitar que en la vista toque al modelo. Entonces, por ejemplo, lo de crear, no sé, pues a Goomba o a Spinny, a pesar de que en el modelo está el constructor y todo eso, se hace el método en el controlador para que la vista llame a eso. Entonces, mira, podría preguntárselo al profe, pero el que nosotros estamos pidiendo es el que vimos en la AUX, en donde la vista bajo ningún motivo toca al modelo, siempre llama al controlador. Eso. Sofi, es que Ujú. el modelo que dio el profe está en la cátedra, o sea, está como en el PDF que puso, si lo queréis mirar. Ya. Eh, pero sí, sí lo voy a mirar ahora. Yo creo que mejor lo miro después y por último lo hablo con él también. No, no, bueno, no sé. Voy a preguntarle, ¿ya? Sí. Y luego, la pregunta que está acá. ¿El controlador puede contener todas las fases del juego o es mejor implementarlas por medio de clases? ¿Se refieren a como crearlas? ¿Como que el controlador cree las fases? Ya no sé si está la persona en la clase, pero la idea es que las fases sean, claro, pues tengan las fases sean una clase aparte. Entonces tengan estos métodos para poder transitar entre ellas. Y también el controlador, a pesar de que sí es un corcho gigante de cosas, la idea es que, como el mismo nombre lo dice, controle el juego. Entonces, igual las fases sería algo que es parte, o el controlador lo va a manejar, pero el modelo no está dentro del controlador, por así decirlo. El controlador llama al modelo. Entonces, la idea es que también el controlador llame estas fases que ustedes van a crear. Oli, Ujú. Oli, sí, yo era el de la pregunta. Dale. Que, o sea, que es como que el controlador llama a las fases, pero no como que las fases llamen a elementos en el controlador. Sí, el controlador es el que llama las fases y trata de transitar entre ellas y trata de llamar los métodos que hay dentro de las fases. Ya, De hecho, ahora vale, en la creo que excepción entendí un poco. les voy a mostrar un ejemplo en donde se trabaja la excepción con las fases
para que ahí también veamos más o menos cómo se maneja. Ya, ahora sí que no hay más preguntas. Me voy a salir. Voy a compartir mi otra pantalla. Voy a dejar el chat aquí arriba. Y voy a apuntar. Ok, excepciones. Ay, no. Ya, lo voy a ir presentando desde acá. ¿Se ve bien? ¿Se ve el auxiliar? Sí, se ve. Acá. Ya, entonces, como les dije, más que nada hoy día voy a pasarles las excepciones. Es lo último que les falta como para los contenidos que le estamos pidiendo en la tarea. Sin embargo, como dijimos en el auxiliar, ya tienen casi el 80% de los conocimientos para hacer lo que se requiere, y las excepciones deberían ser algo que ustedes van agregando a su código. Algo que es importante del curso y que la idea era que lo hubieran tenido desde siempre en mente es que acá vemos una relación como cliente-desarrollador. El cliente sería lo que está escrito en los enunciados y ustedes tienen que ir añadiendo las funcionalidades. Entonces, por esa razón partimos con, por ejemplo, la primera entrega, que era hacer el modelo, porque esa es la parte más básica de nuestro juego. Un modelo bien creado va a permitir que después no tengamos problemas para poder avanzar con el resto de las funcionalidades que nos están pidiendo. Entonces, sé que quizás había gente un poco molesta porque no se ha visto toda la materia, pero en verdad tratamos de ser súper coherentes con lo que le íbamos evaluando. De hecho, para el controlador que se entregó en la tarea 2, no les vamos a pedir que implementen patrones de diseño. Ahora, sin embargo, para la entrega 3, sí, la idea es que, como ya pasaron todos los patrones de diseño, si es que no lo hicieron con patrones de diseño en la tarea 2, la idea es que ahora sí los implementen. Y si es que en la tarea 2 lo hicieron con patrones de diseño, perfecto, tienen pega adelantada, ¿ya? Así que, por favor, si es que no hicieron su controlador pensando en patrones de diseño, replantéenselo para ver en dónde pueden utilizar alguna de las cosas que hemos visto. En particular, todo lo que hemos visto en los auxiliares va a ser súper útil para eso, ¿ya? Así que ahí hay un ojito en los auxiliares. Ya, entonces vamos a ver la definición de las excepciones, su clasificación, y vamos a ver un ejemplo de uso, ¿ya? Ya, ¿qué es una exception? Eso es una buena forma de verlo, como un evento que va a ocurrir cuando ustedes están ejecutando su programa y rompe el flujo normal de la instrucción que ustedes estén dando. Por ejemplo, bueno, ya, mejor dejo de ir un ejemplo. Algo que a veces o quizás ya han escuchado, o van a escuchar después, lo que se llama el throwing an exception, que está ligado a todo lo que es cuando uno crea una excepción y la maneja. Y esto le da mucha robustez a lo que ustedes hagan, porque sobre todo cuando tenemos programas que van a interactuar con el usuario, ya sea, no sé, pues algo gigante como una página web con búsquedas o algo de otro estilo, o un programa que ustedes hagan con un main, que maneje bien los errores y las excepciones, va a permitir que sea mucho más fácil de utilizar para el usuario y va también a ayudar quizás a evitar algunas inyecciones que les puedan hacer a ustedes, como dentro de su programa. Y va a evitar, claro, que se caiga. Ya, hay distintos tipos de excepciones. Tenemos las check exception, runtime exception y los error. Aquí es importante, los errors son externas a la aplicación, es decir, cuando algo se rompió. Mejor voy a explicar las primeras dos y después vamos a ver que todo el resto son como los errores. Oh, ahí está. Aquí hay una que probablemente más de alguno vio mientras estaba haciendo su tarea, que es una que da mucha rabia, que es el null pointer exception. Este es cuando están apuntando a un puntero nulo. Y puede ser cuando están sacando un objeto que en verdad no está, o están tratando de obtener una lista que está vacía, y ahí les tira ese tipo de error. Esos son errores de lógica, es decir, por alguna razón nosotros estamos llamando a una lista vacía y eso es algo que está mal, o quizás nuestra base de datos aún no fue alimentada, entonces no tiene nada, y la estamos llamando y no nos dimos cuenta. Entonces, estas excepciones son cosas como runtime, es como mientras va corriendo que pueden pasar. Entonces, por ejemplo, si tienen
si tienen que sacar datos respecto a o filtrar, por ejemplo, filtrar alguna base de datos, no sé, de comida, y quieren sacar las que sean veganas y sin gluten. Y no se dieron cuenta que en verdad no tienen ninguna opción, y le está tirando un null pointer exception ahí. Entonces ahí la idea sería como agarrar ese error y avisar que no hay, pero no que se nos caiga el programa, porque la idea es que no se nos rompa. Y también tenemos otras, que son todas las que no están ligadas a las que son externas a la aplicación. Esas pueden ser, por ejemplo, un error, puede ser que se quedaron sin memoria, o que hubo un problema de threads, etcétera. Las errors son como más las que uno no tuvo mucho que ver ahí. Y las check exceptions son las que como las que a uno le pasan, las que uno sabe que su programa puede tirar, y que uno decide chequearlas. O sea, es decir, son excepciones que uno sabe que en su programa van a crearse o que van a ocurrir. Quizás ahora un poco confuso, pero veamos con el caso de ejemplo cómo manejarlas. Ahí está. Entonces, tenemos un caso 2. ¿Qué pasa si tengo un programa que va a recibir el path de una carpeta y a través de eso va a acceder a los archivos? ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que me dan un path vacío? ¿Qué creen que pueda pasar? Bien. Un path exception. Si tengo un programa que recibe un path de una carpeta y me pasan algo que no tiene nada, y yo digo open de esta ruta y esa ruta está nula. Y puse, todo se va a la web, porque yo quiero acceder a un path, pero el path está nulo, entonces, ¿cómo voy a acceder a un lugar al cual no me dijeron dónde quiero ingresar? Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Yo aquí digo, la solución es buscar una manera de manejar el error. Y sé que quizás en nuestro lenguaje manejar el error no se entienda como algo técnico, pero lo que estamos hablando con manejar el error es de throwing an exception, es decir, de agarrar este error que nos puede pasar, porque el usuario sí se puede equivocar y nos puede dar un path nulo o nos puede dar un path erróneo. Entonces yo quiero que cuando eso pase, agarrar esa excepción y decir, hey, si pasa esto, avísame, pero no te caigas. Y así el programa puede seguir funcionando y no tienen que volver a inicializar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Un ejemplo sería, y aquí tengo, esto lo saqué de una de las clases del profe Alex. Aquí tenemos una clase file que implementa ciertas cosas, y aquí tenemos el constructor, y yo digo, esto va a recibir un path name, que es un string. Yo digo, si es que el path name es null, avísame que tuvimos un null pointer exception. Entonces después, cuando en mi programa yo utilizo esta función file, yo voy a decir try file de esto, y si es que me tira el null pointer exception, yo agarro el error y todo se mantiene sin morir y puedo intentarlo de nuevo. ¿Ven más o menos cómo lo pueden utilizar? Ahora vamos a ver un caso más concreto para que les pueda servir para la tarea. ¿Vamos muy perdidos? No es como un assert. Es un... ¿Lo dice Joaquín por el if? Ya, no es como un assert. Es un... aquí es como ponerse en el caso. Si yo tengo una entrada y yo digo, tengo este caso borde en el que puede pasar lo siguiente. El path name puede ser nulo. Ya, si pasa esto, yo quiero que me avises. Y eso es lo que uno hace, porque cuando tú estás, por ejemplo, entregándole o dándole la opción al usuario de que él ingrese un dato, es muy propenso a que se equivoque. Entonces, cuando uno, por ejemplo, no sé, crea funciones que llama dentro de su mismo programa y sabes que como nunca le vas a mandar algo erróneo, ahí a veces esas cosas uno no las chequea. Pero en este caso sí pueden mandarte paths que sí sean nulos. Entonces ahí uno dice, ya quiero manejar esta excepción,
para que mi programa no se rompa cada vez que el usuario se equivoque. Ya les voy a mostrar el caso de uso para que puede servirles para la tarea. De nuevo voy a ser súper autorreferente y voy a mostrarles lo que hice en mi tarea. Y perdón por eso, pero siento que puede ser un buen ejemplo. Ya, lo primero es que Java tiene sus propias excepciones. En el mismo enunciado nosotros colocamos que no es válido que usen las excepciones de Java. Es decir, ustedes no pueden decir, como en este ejemplo que aparecía acá, no pueden decir throw new exception, así como sin nada, porque eso no nos interesa. Queremos que ustedes decidan o hagan excepciones de sus casos, de sus tareas. Entonces, ¿cómo uno crea la excepción? Digo, ya, voy a hacer un public class, invalid movement exception, que se llamaba en mi caso, que era cuando se hacía un movimiento inválido, que extiende de las excepciones de Java y que simplemente recibe un string y hace todo lo que hacía la clase exception. Y aquí tenía otra, que era cuando quería transitar entre fases, extiende también de las excepciones de Java, y aquí le crean su constructor. Entonces, después yo digo ya, creo mi excepción, es decir, yo sé que van a haber movimientos inválidos, entonces yo voy a tratar de agarrar esos movimientos. Entonces después yo digo ya, ¿en qué caso voy a utilizar esto? Yo tengo mi función move, que está en el controlador. Ya. Entonces, lo voy a abrir, aquí está. En mis fases, yo trataba de hacer un movimiento. Entonces, tenía un booleano que me decía si es que se podía o no se podía mover el jugador en esa fase. Entonces yo decía, si es que el jugador no se puede mover, entonces que me tire una excepción. Y aquí le digo true new. ¿Y qué tipo de excepción? Invalid movement exception. ¿Y qué mensaje le voy a decir? No te puedes mover ahora. Ahora, si es que sí se puede mover, es decir, si este booleano está en verdadero, entonces le digo al controlador que simplemente lo mueva. Y ahora, ¿cómo atrapo esa excepción? Ahí está mi controlador. Entonces yo, en mi controlador tenía la función intenta moverte. Entonces yo digo try face.move, que me llama a esta función. Y si es que esto falla, yo le digo o le aviso que caché el invalid move exception E. Aquí pueden ponerle cualquier nombre. Y ahí ustedes cuando hacen print stack trace, imprimen el mensaje que ustedes le dieron a su excepción. Y aquí, por ejemplo, ustedes le decían el mensaje, y si se fijan, en donde le puse true new invalid movement exception, le doy el mensaje que quiero que se arroje cada vez que se ocurra. Entonces aquí tienen esos tres pasos. El primero es definir su excepción. Yo digo, no sé, o invalid election, en su caso, si es que escoge un enemigo que no corresponde. Entonces yo digo ya, invalid election, extends exception. Aquí hacen public, invalid election, lo mismo. Y después digo ya, ¿en qué momento puede escoger mal? Entonces ustedes dicen, ya, yo voy a tener un método que se va a llamar public void choose. Se me olvidó cómo escribir choose, ya filo, eso no. Choose enemy. Entonces yo decía, ya, ¿qué me puede arrojar esto? Esto me puede arrojar una invalid vale, choice. Entonces ustedes dicen ya, aquí al escoger enemigo me puede tirar un error. Entonces yo digo ya, if, voy a ponerle un booleano, pero probablemente la forma en que se haga tiene que ser de otro estilo. Entonces yo le digo ya, si es que, no sé, si es que bad choice es true, entonces quiero que me tire una invalid choice exception. Aquí está en rojo porque no he creado esta excepción. Pero ustedes dicen acá ya, ¿y qué le quiero avisar? Escogiste mal a tu enemigo. Entonces digo ya, yo creé eso en la clase que
que me interesa, en este caso fue las fases, y en el game controlador yo voy a hacer un public void, no sé, try to choose. Entonces yo digo ya, try, y aquí voy a llamar algún método cualquiera, no sé, choose. Sé que lo estoy escribiendo súper mal y pido disculpas, pero se me olvidó cómo se escribía. Ah, era con doso. Hoy la escribí pésimo, ya. Face.choose, ya, que escoja y digo, ya, si es que esto falla, yo quiero que me atrape mi excepción. Y ustedes le dan el invalid, bla, 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 y lo imprimen de esta misma manera. Entonces ahora, cuando ustedes vean que tienen algún método en el que el usuario se puede equivocar, por ejemplo, al escoger el enemigo o al escoger el ítem, porque quizás no le quedan ítem y lo estás pinchando a cada rato, ustedes dicen, ah, ya, acá se puede equivocar. Entonces dicen, no sé, pues aquí, no sé, en la fase van a escoger un choose item, quizás ese puede ser más claro. Choose item, entonces aquí hacen, por ejemplo, no sé, choose item, que aquí ustedes le van a entregar un ítem que escogió el usuario. Entonces colocan, no sé, if a es null, que te tire la excepción, y después en su controlador la atrapan. Entonces ahí están los tres pasos. Primero crear su excepción. Recuerden que tienen que extender las excepciones de Java, pero no pueden usar las excepciones como solitas. Ustedes tienen que crearse. Pueden reutilizarlas si, por ejemplo, si después cuando hagan la transición entre fases, si es que eso se va a caer o saben que se puede caer y entre más de una fase, entonces para las fases utilizan esa excepción, invalid transition. No es que tengan que cada vez que utilicen una excepción en un modelo, o sea, perdón, en un método, hacer una para cada situación. Si hay algunas que tienen relación entre ellas, pueden utilizar una sola. Pero, por ejemplo, no pueden utilizar un invalid item choice para cuando se equivoque al escoger el enemigo. No sé si me explico. Voy a poner excepciones en el modelo. Mira, yo diría que lo ideal sería que pongan las excepciones entre el controlador y las fases. Por el hecho de que si es que se equivocó, si es que la decisión que tomó el usuario está correcta, ahí tú mandas a la función del controlador que llama al modelo. Como que intentar que las excepciones se queden en el controlador. Porque ese es el intermediario entre su vista y su modelo. Entonces la idea es que todo se maneje ahí, en el controlador. El controlador, con la excepción, evita que le llegue una instrucción errónea al modelo, ¿no? Exacto. Ya. Ujú. Sí. No sé si, ¿cómo les quedó? ¿Se entendió más o menos? ¿Tienen alguna duda al respecto? Ya, más o menos, Cristóbal, no sé. Sí, es que yo cacho que me van a ir surgiendo las dudas a medida que vaya haciéndolo. Pero les recuerdo desde ya que va a ser como una fórmula. Cuando ustedes digan, ah, acá se me puede caer, entonces crean su excepción, que es simplemente estas dos líneas de código. Después dicen ya, ¿qué método me lo puede tirar? Ya, este método yo le digo, puede arrojar, throws, este tipo de excepción. Ustedes ponen las condiciones en las que las condiciones en las que esto se va a caer, y ahí dicen ya, si es que, por ejemplo, el usuario va a escoger un enemigo de esa lista que le van a poner.
Entonces, ay, siempre se me olvida, pero creo que Luis no le puede pegar a Boo, ¿cierto? Ya. Entonces, si es que, ya, el Luis escoge a un atacante. Entonces ustedes ponen, no sé, attack enemy. Entonces ahí colocan, si es que enemy es de la clase Boo, o etcétera, true new, invalid choice exception, o invalid enemy exception. Y ahí se cae. Y si es que eso no pasó, entonces ejecutan el ataque. Y después en su controlador, si es que ven que apareció esa excepción, hacen que simplemente lo atrapan. Este catch es un atrápame el error y nada se mueve, nada se cambia, todo se queda quieto y es como si es que no lo hubiera hecho antes. Por eso se llama try, es como intenta hacer esto, pero si se cae, seguimos donde está. Cuando dices es de la clase Boo, es con instance of. Buena pregunta. A ver, déjame pensarlo. Porque lo había dado como ejemplo, pero... me da un poco miedo responder eso ahora, pero creo que sí, porque nosotros hacemos el double dispatch pensando en, claro, entre quienes sí pueden atacar o no. Entonces ahora nosotros tenemos nuestro controlador que va a evitar que no lleguen malos inputs. O sea, aquí nosotros queremos saber si es que lo que ingresó está o no bien. Mira, no sé si el mejor approach sería hacer un instance of o tener una lista de cuáles enemigos puede y no puede atacar. Creo que ese podría ser como algo mejor. No sé si lo han comentado con alguien, pero en general manejar con listas a quienes se podía o no atacar era una buena idea. Entonces ustedes pueden decir si es que este enemigo está en la lista de los atacables de Luis o atacables de Marcos, que avance, y si es que no, que me tire la excepción. Sí, sí, podrías tener uno. La idea igual es que siempre tener es como estas funciones auxiliares también para que su código sea lo más modular posible. Intentar evitar tener estos métodos como de, no sé, 50 líneas, mejor que tengan todo separado y así también evitan la duplicación de código. Que si van a usar eso en más de una cosa, es mejor que sea así. Ya. ¿Tienen más dudas de las excepciones? ¿Hay algo que quisieran que repase, que explique de nuevo? ¿No? Si lo del... cuando uno pone try y después le pone Ajá. un drop, si lo del try falla, lo que se alcanza a ejecutar ahí se cancela o no? O Sí, sea, ¿se revierte? sí, Ah, ya, como que entonces, no alcanza a pasar nada. ya, entonces si se cae en un punto y todas las funciones que están atrás sí corrieron, no, se cancela, se retrocede. Claro, Ah, no, ya. no ocurre nada en esa parte. Por eso es súper bueno, porque no te toca nada si que hubo una mala decisión por ahí. ¿Cómo se testean con el print? El tiempo. Sí, sí, tienen que asegurarse que les tire ese tipo de errores. Entonces, por ejemplo, mm, mm, espera, déjame ver si es que lo tenía acá eso. Voy a mover de pantalla. Hola, ¿qué Hola. pasó? Estoy buscando lo del testeo. Ah,
Igual le estoy leyendo el chat por si tienen más dudas, o si quieren empezar a hacer dudas de la tarea 2 también. Voy a tratar de que no nos pasemos mucho de la hora, así que aprovechen de hacer las consultas al tiro. Yo tengo como una duda como en la tarea 2. Ya. Que fue como que traté como de implementar un método de ataque para los enemigos. Así como, pero era como algo como tipo tarea 3. Pero lo implementé mal, como usando, por ejemplo, casteos. ¿Ya? Eh, ¿Tienen más dudas? ¿Saco otro tipo? Vamos por ahora. ¿Algún comentario, lo que sea del curso? Si quieren puedo dejar de grabar, no sé. Pocas dudas, mucho miedo con la T3. Recuerden lo que tengo vimos miedo. recuerden lo que vimos en el AUX, en el anterior creo que hice. Háganse ese mapita de las fases que van a tener. Siempre partan con eso y después la hacen. El observen pattern. Si quieres pregúntame, Alberto, o puedo repasarlo de nuevo. Paul, tú escríbeme nomás por Discord. Creo que me habéis mandado un correo y se me pasó y no lo he podido encontrar. Pero escríbame nomás por Discord y voy a ver cuándo responder. Mucho más rápido que el correo, pero mejor también si es que usan el foro. Pero ya igual si es que algo muy de su caso, mejor que no escriban por Discord para que no compartan su solución con el resto. ¿Ese mapa se debe entregar? No, Pablo, no es necesario, pero quizás ayude a entender tu tarea. Entonces puede ser una buena idea agregarlo en el ritmo. Alberto, ¿quieres que repase cómo se utilizaba el observer? ¿O a alguien más le serviría que lo repase? Ya. Voy a ello. Sí, estaría bueno. Creo que fue el auxiliar 6. Clasificación, state, observe. Ya. Bueno, ya vimos la parte teórica. Este era la de Ultimate Version, era esta. Esto era lo que tenían que utilizar. Las otras dos eran un ejemplo para que supieran que si quizás buscaban en internet, le iba a mostrar algunas maneras de hacerlo que no eran la mejor. Esta, la de la diapo 14, es la manera de hacerlo. Ya, entonces, ya voy a ir a mi tarea para mostrarse. Entonces, la mano es, ustedes tienen, en su controlador, por ejemplo, quieren añadir sus handlers. Entonces, la cosa es que ustedes añaden sus handlers, es decir, los que van a manejar lo que se está viendo o lo que se está mirando desde el observer. Y también tienen que crear los handlers que van a conectarse con el observer. Entonces, así como ahora en las excepciones, por ejemplo, el invalid movement exception que hice yo, extendía del exception en los handlers que ustedes van a utilizar, van a llamarse como ustedes quieran. Por ejemplo, aquí se llamaba play card handler, implementaba el property change listener. Entonces el property change listener es el cual va, del cual van a salir todos sus handlers. Por ejemplo, están viendo la presentación ahora, ¿cierto? Ya, entonces aquí yo tenía mi observer, ¿ya? Entonces yo decía, ya, yo voy a tener todos estos handlers y para hacerlo mejor diseñado, yo digo, ya, voy a tener una interfaz que van a ser mis iHandler que va a extender del Property Change Listener, ¿ya? Entonces yo digo, ahora, todos mis handlers implementan este iHandler. Entonces yo decía, ya, yo quiero un observer que me esté mirando si mi jugador está o no en el panel que es su home panel. Entonces yo digo, ya,
se va a llamar add_home_panel_handler, va a tener un controlador, entonces yo digo, voy a crear mi método, voy a crear mi constructor, que va a recibir un controlador. Eso es importante porque el método al que ustedes van a decir, ya, si es que hay más de una carta, o si es que estoy en el panel de casa, quiero que este método que está en mi controlador se active, ¿ya? Entonces yo decía, ok, el public void property change, esta es la función que se viene heredando desde el property change listener. Entonces si es que mi propiedad cambia, yo voy a hacer un controller punto, y aquí ustedes colocan el método de qué es lo que pasa cuando ocurre lo que a ustedes les interesa. Entonces yo decía, si es que llega a su home panel, voy a llamar a la función onHomePanel, que sabe qué hacer cuando eso ocurre. Entonces ustedes, ¿cómo lo añaden? Controlador, ok. ¿Y dónde está el panel? Ya, esto lo había añadido en el player. Entonces, ¿dónde quiero yo que esté mirando? En este caso, yo quería que estuviera mirando en el player cada vez que este cambiaba su panel. Entonces, aquí estamos enfocándonos en este. Solo en el observer que me miraba si es que llegaba o no a su panel de casa. Entonces, lo primero que hacen es añadir en esa clase el property change support con el nombre que ustedes quieran, y colocan igual new property change support de this, ¿ya? Entonces ahí como que meten que ahí vamos a estar mirando. Entonces ustedes dicen ya, y ahora, ¿en dónde quiero yo que me lo esté revisando? Entonces yo digo acá, cada vez que se cambie el panel de mi jugador, yo quiero mirar si es que está o no en casa. Entonces yo decía, si es que la ID de su home panel es igual a la ID del panel en el que está ahora, porque aquí mi método tomaba un nuevo panel y se lo cambiaba. No pasó nada. Ya, entonces aquí yo decía, si es que esto ocurre, entonces quiero que me dispare el property change support que está acá, que se llama add_home_panel, y ustedes colocan fire property change, es decir, dispárame que cambió mi propiedad con el nombre, que aquí ustedes le dan lo que quieran. Yo le puse am_I@home, y aquí ustedes colocan el valor antiguo y el valor nuevo. Yo le puse false y true porque así el all value sería de que antes no estaba, y que el nuevo valor sería de que ahora sí lo está. Entonces, cuando esto se activa, el add_home_panel.firePropertyChange, esto está conectado con el controlador. Entonces, cada vez que yo hacía en el handler, dime si en verdad, en verdad está súper complicado de entender, pero si es que están muy perdidos, avísenme al tiro y me devuelvo para hacerlo con calma. Ya. Entonces yo aquí, cada vez que el owner era mi jugador, entonces cada vez que se movía, yo le añadía la notificación a mi modelo. Entonces yo le decía add_home_panel notification. Y este de acá, el add_home_panel notification, es el que viene de mi handler, el que yo ya había creado. Entonces aquí lo añado, entonces yo le digo ya, quiero que a mi jugador le metas esta notificación que esté mirando. Entonces, cada vez que aquí ocurra este evento, lo va a activar. Entonces va a ser fire property change, y esto va a hacer que se active la función de acá, el property change. Entonces, como esto se activó, va a llamar al controlador en la función onHomePanel, y su controlador aquí está. Entonces, cada vez que se active esta notificación de acá, se va a llamar al handler, el handler va a llamar al controller, y aquí ustedes dicen qué es lo que qué es lo que tiene que pasar. Por ejemplo, yo decía, si estoy en el home panel, yo decía, no te puedes mover, y tratemos de cambiarnos a la fase que corresponde, que era la de esperar si quiere o no quedarse en casa. Bueno, aquí ya habían excepciones porque aquí ya estaban implementadas. Entonces decía, como quiere cambiarse de casa, puede tirarme que haya una transición inválida.
Yes. Pregúntenme nomás, porque en verdad es súper complicado de entender y creo que lo expliqué pésimo ahora. ¿Algo que quieran repasar? O... Ya, voy a hacer un resumen rápido. Ya, lo primero que hacen es crear su handler. ¿Ya? Eso es esencial. Recibe un controlador y tienen que darle un método cada vez que la propiedad que ustedes van a estar mirando cambie. Entonces yo digo, en este caso lo ideal es que esté en su controlador, ya que ese va a ser el que va a estar mirando que las cosas, o sea, el que va a manejar todo el movimiento del juego. Entonces ustedes dicen ya, yo quiero que cada vez que me cambie la propiedad que me interesa, se active este método. Entonces después ustedes dicen ya, ¿y en dónde quiero que se esté mirando esa propiedad? En este caso yo quería que se estuviera mirando cada vez que seteaba mi panel actual. Entonces en esa clase que ustedes tienen, añaden el Property Change Support con el nombre que ustedes quieran darle. Y donde sea que se cambie algún valor, en este caso ustedes necesitan como un old value y un new value. Entonces ustedes dicen ya, el panel actual se llama new panel, que era el que tenía mi clase de por sí. Entonces yo reviso si es que su home panel es igual a su new panel, y si es que eso ocurría, me activaba el Fire Property Change. Y la parte que no se les puede olvidar es añadir el listener en su clase. Entonces, en su controlador, cada vez que ustedes quisieran, cada vez que querían como que se activara este observer, tenían que añadírselo a su clase. Entonces, si se fijan acá, control F, cada vez que yo lo movía, yo le añadía el handler. Es decir, cada vez que esto se estaba moviendo, yo le decía, oye, añádeme este handler para revisar si es que esto está o no pasando. Entonces esos son sus 3 pasos: crear su handler, meterlo en el modelo y después añadírselo cuando ustedes están creando las clases. ¿Cómo quedamos ahí? ¿Quedó un poquito más claro? No estoy viendo sus caras. Una consulta. Ese método que el add at home panel notification, ¿cómo es en el owner? Voy. Sorry, sí, se me había olvidado ese paso. Ahí está. Aquí ustedes tienen que por ejemplo aquí el Add Home Panel se llama mi Property Change Support. Entonces para que este se active, ustedes tienen que añadirle cuál va a ser su listener, que en este caso es el handler que nosotros creamos en el controlador. Entonces, aquí en el controlador ustedes le pasan su handler, es decir, uno de los que ustedes decidieron crear, y este lo añade. Entonces dice Add Home Panel, que este sería el Property Change Support, le añaden el listener, que es uno de sus handlers que tienen acá. Ya. Lo que pasa es que el observer es para que hayan cosas que ocurran de forma inmediata. Por ejemplo, a ver, para la tarea, escucha, no quiero darles la respuesta en dónde implementarlo en la tarea, pero estoy grabando, ¿cierto? Sí, ya. En mi caso, yo tenía que cada vez que se seteaba el panel del jugador, tenía que revisar en qué lugar estaba. O no, mejor, cada vez que un jugador ganaba una batalla, iba ganando estrellas, ¿ya? Entonces, yo no quería tener que revisar cada vez que alguien ganara una batalla o pasara por cierto bonus, preguntarle si es que había ganado o no. Entonces, lo que ahí tú haces es un observer que cada vez que ese valor cambie, lo revise, pero lo revise como aparte, porque esto hay que verlo como un thread, es como un movimiento paralelo que pasa mientras va ocurriendo tu juego. Entonces, en verdad es como una trampita que se queda mirando. Se queda ahí y tú no te preocupas de eso, sino que esto se dispara automáticamente. Entonces, si es que
ocurre esa situación que a ti te interesa, porque tampoco es que sea aplicable para todo, ¿ya? Es para casos específicos. Por ejemplo, el que te mencionaba de que cuando alguien ganaba. Entonces yo quería, por ejemplo, aquí tenía mi norma, o cada vez que, por ejemplo, se me encontraban 2 jugadores en un panel, yo decía ya, cada vez que se me encuentren 2 jugadores, yo quiero que se active lo siguiente. Entonces yo tenía otro handler cada vez que pasaba eso. Entonces cuando se seteaba mi actual panel, si es que ocurría eso, se me disparaba y llamaba el handler al controlador. Sé que quizás no es fácil de ver como su uso, y sé que puede ser a veces tentadora metérsela a todas las cosas que pueden pasar en el juego, pero más que nada piensa en lo que es como mientras está el juego, quiero que alguien me esté mirando la línea. Por ejemplo, en un partido de fútbol, el observer para mí sería el que está mirando que la pelota no se pase, o si es que el jugador está adelantado. Yo quiero que el juego siga avanzando, pero que haya un extra que esté mirando si es que esa situación ocurre, así yo me centro en el resto de las cosas. No sé si ese ejemplo pueda ser un poco más claro. ¿Sí? Ya, perfecto. Exacto. La idea es que eso no pase y que como que tengas que estar a cada rato como preguntándole como al controlador, oye, si pasa esto, hazme esto para acá, si pasa esta cosa, haz esto otro. Hay veces en la que eso es tan recurrente que mejor dejáis a alguien mirando por si es que pasa, y si es que pasa, activas toda esa cadena de acción para manejar. De nariz. ¿Tienen más dudas o algo? Yo creo que por ahora voy a dejar de grabar. Gracias a quienes vinieron. Voy a subir la PPT. Voy a recordarme de mandarles cómo testear las excepciones. Bueno, recuerden hacer las preguntas que tengan necesarias, aclaraciones. El plazo de la tarea, bueno, ya lo movimos, está actualizado en un cursos. Para quienes tienen sus días o sus horas extra, recuerden que el plazo para ellos es más largo. De hecho, aquí está la tarea 3. Dice que quienes tienen todos sus días, todas sus horas de atraso van a tener hasta el 16 de diciembre, ¿ya? Así que si es que tienen sus 5 días y 1 hora, pueden usarlo hasta ese entonces, y si no, ahí pueden calcular. Si no se acuerdan, nos mandan un correo a mí o a Francisco y se los buscamos y les avisamos para que lo sepan con tiempo. Eso. Ahí nos estamos viendo, y les voy a preguntar para ver quiénes apañan para hacer la próxima, bueno, mi última AUX, que creo que va a ser la última AUX del curso, para ver si la hacemos como híbrida en una sala de la facultad.